Hoy vamos a tratar de cesar esta parte y empezar ya a entrar al manejo de una base de datos como tal. Vamos a cesar esta parte y vamos a ver el manejo de una base de datos como tal. Así que para eso vamos a procurar ver algunos dos comandos adicionales para ir cerrando este proceso de importación, culminando con el proceso también de exportación, ¿ya? Así que voy a abrir un nuevo script. Lo único que voy a hacer de acá es copiarme un poco el directorio del último que habíamos hecho, que era de esto de esto del cómputo y las encuestas hogares, que creo que es lo fundamental por el momento. ¿No? Voy a copiar la lectura de dos bases de datos para que veamos este proceso de importación y lo vayamos redondeando. ¿Ok? Entonces, a ver, como siempre, es importante siempre iniciar con este comando, ¿no? El rmlist, ls, paréntesis. Y es importante iniciar con este comando porque este me permite borrar la memoria de la sesión, ¿no? Para empezar un nuevo script desde cero, ¿no? Para empezar un nuevo script desde cero. Voy a volarme toda esa parte. Después es importante también que tengamos al inicio siempre, casi al inicio de nuestro documento, cargado las librerías que vamos a utilizar, ¿no? En este caso la librería XL vamos a utilizar y eventualmente la librería, yo creo que esta principalmente, ¿no? La foreign. Esas dos librerías son útiles para hacer el proceso de importación. Y bueno, todo lo demás es parte de la anterior sesión y vamos a quedarnos básicamente con dos bases de datos. Una base de datos que es justamente esta de la base de datos de octubre del 20 de octubre del año pasado, de las elecciones que habían, que es una base de datos interesante porque es un tema bastante sencillo de manejar y bueno, es una base de datos también real, ¿no? Así que vale la pena tenerla ahí lista y también vamos a trabajar sobre la base de las encuestas hogares, ¿no? De las encuestas hogares. O la encuesta hogares, que es una encuesta un poco más compleja, ¿no? Encuesta hogares. Y voy a generar, lo voy a poner así, ¿no? Para un poco resumir lo que hemos visto la pasada semana, o hace dos sesiones atrás. Borramos la memoria, ¿no? Borramos la memoria, cargamos las librerías, y lo siguiente es el proceso de importación. Cambiar el directorio de trabajo e importar la base de datos. En este caso del cómputo, ahí está la base de datos octubre 20. Y en el caso de la encuesta hogar es lo mismo. Cambiar el directorio de trabajo e importar la base de datos. Lo que habíamos dicho en la anterior sesión es que una característica del RIA de SPSS es que tengo que incorporar este to.dataframe para volverlo un marco de datos, ¿no? Un dataframe como tal. Y ahí tengo la base de datos de vivienda, tengo la base de datos de las elecciones del 2020 y me voy a copiar también la base de datos de personas para tenerla ahí a mano. Voy a utilizar casi el mismo comando acá y voy a jalar la base de datos, pero ahora de personas. Va a ser casi el mismo código, lo único que tengo que hacer es cambiar acá el nombre de la base de datos que voy a exportar, ¿no? La base de datos, si no me equivoco, se llama persona, pero si no podemos verificar utilizando el comando dir aquí en la consola, ¿no? Sí, ¿no? La base de datos se llama simplemente persona. Entonces ahí puedo tener ya la base de datos de la encuesta hogares de vivienda, la base de datos de encuesta hogares de personas, ¿no? en mi sesión de trabajo. Entonces esto es importante tener en cuenta este proceso de importación. Y lo que buscamos en esta parte básicamente es tener las bases de datos listas para trabajar en la sesión del ERE. Ahí ya tenemos las tres bases de datos cargadas, ¿no? La encuesta hogares de personas, de viviendas y la base de datos de octubre 20, ¿no? De las elecciones pasadas. Ahora, ¿no?
una opción es siempre hacer este proceso de importación, ¿no? Siempre que, por decir, queremos hacer una investigación respecto a las elecciones o queremos hacer alguna investigación o cálculo utilizando las encuestas de línea u otra fuente, entonces este proceso siempre va a estar en su código, ¿no? Importar la base de datos para después hacer el respectivo procedimiento, procesamiento, análisis y toda la estadística que ahí se pueda aplicar. Una opción es mantenerla en su estructura o si quieren en su archivo original, ¿no? En este caso .zap, ¿no? Del SPSS o .xlsx para Excel, ¿no? Una opción es tenerlo de esa forma. La otra opción es, dado que ya son ficheros que se han cargado en el ERE, ¿no? Bajo la estructura del ERE, que están acá estos 3 ficheros ya cargados en el ERE, es importarlos, bueno, es hacer el proceso, perdón, de exportación, ¿no? Es decir, guardar estas bases de datos, pero ya en otros formatos. Lo ideal sería exportarlo en un formato que el ERE entienda mejor, digamos, un formato del ERE como tal, ¿no? Esta es una opción. Entonces, lo siguiente que podemos ver es el proceso de exportación. Exportación a ficheros ERE, digamos, exportación a fichero ERE-data, ¿no? Los ficheros que tienen información o bases de datos en el ERE son ficheros con la extensión .eredata. Nuestro objetivo es llevarlos ahí, ¿no? Exportarlos, ¿no? Sacarlos de acá y tenerlos en algún lugar. Entonces, para la exportación, el procedimiento es muy similar. Dado que queremos sacar la base de datos que está en nuestra sesión ahora, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es decirle al ERE dónde queremos que esto lo saque, ¿no? Dónde lo exporte. Y para eso tenemos que cambiar el directorio de trabajo. Así que yo lo voy a exportar a una carpeta donde tengo el GitHub de la materia, donde hay mucha información, bueno, donde tengo las bases de datos básicamente de la materia. Así que me voy a ir un momento a la carpeta al repositorio que tengo de la materia, que está en el GitHub, que este es el repositorio. Y hay una carpetita que se llama data ahí. Entonces aquí tengo las bases de datos que yo había utilizado en el anterior semestre. Vamos a crearnos una nueva base de datos acá que contenga justamente la información de interés, ¿no? Entonces esta dirección es la que me interesa. Este va a ser como mi almacén de datos. Lo único que hago es, bueno, le digo al ERE que este va a ser ahora el directorio de trabajo. Pongo el // por el tema de que en las computadoras Windows me exige que haga eso, ¿no? Me exige que haga eso. Ya, ya está. Yo estoy en el directorio de trabajo actual y ahora el objetivo es cargar la base de datos, ¿no? o exportar las bases de datos, perdón, ¿no? Así que para eso vamos a utilizar el comando save que tiene el ERE para guardar en bases de datos, ¿no? Para guardar bases de datos. A ver. Ya, perdón. El comando save es el comando que se utiliza para guardar objetos que están en el ERE, ¿no? Para guardar objetos que están en el ERE. El procedimiento es bastante sencillo, ¿no? Estos puntos están dedicados a todas las bases de datos que nosotros queramos guardar, ¿no? Esto es algo interesante porque nos va a permitir no solo guardar una base de datos, sino podemos guardar un conjunto de bases de datos dentro de un mismo archivo ERE-data. Lo más importante de esto es básicamente los ficheros que vamos a guardar y el nombre del archivo. Eso es lo único más relevante. Lo demás ya, bueno, son temas más de la versión y otros asuntos que no son tan relevantes ahora, pero principalmente eso, ¿no? Principalmente eso. Aquí hay algunos ejemplos, pero ya, simplemente eso. En nuestro caso, ¿qué es lo que hacemos? Le puedo decir,
Pensaremos en en la encuesta hogares 2019 primero. Yo le puedo decir, bueno, dado que ya tengo las bases de datos cargadas en el sistema, quiero que guarde la encuesta hogares de personas, más la encuesta hogares de vivienda, y eso quiero que lo guardes en el archivo que se va a llamar eh19.rdata. Lo voy a guardar en ese fichero. Y con eso ya voy a tener la base de datos guardada. Las dos bases de datos, ¿no? Los dos data frames, tanto el de personas y el de viviendas, en este archivo. Compilo. Como estoy en el directorio, se va a guardar ahí. A ver, esperemos un momento. Ya está, se acaba de guardar. Y si vemos en nuestra carpetita, aquí está, ¿no? Aquí está la base de datos EH19RData que acabamos de guardar. Cosa interesante en esto es que más que la extensión, el tamaño con el que esta base de datos se ha guardado son de 7.5 megas, ¿no? 7.5 megas. Tengo dos bases de datos muy grandes que en el SPSS, no se olviden que en el SPSS pesaban un montón, ¿no? Pesaban mucho. Me voy a ir a la carpetita que teníamos antes. La base de datos en SPSS de personas y la base de datos de la encuesta hogares de vivienda, la de personas pesaba 70 megas y la de vivienda pesaba 3 megas. De manera conjunta, las dos pesaban 73 megas, digamos, no 74, ¿no? 74 megas, las dos bases juntas, 74 megas. Cuando hemos hecho el proceso de exportación hacia el ERE, estas bases de datos, en términos de espacio, ¿no? En la memoria ya del equipo, es mucho más liviana, ¿no? 7 megas y medio. Hay una ventaja en tener nuestro almacén de datos en el formato del ERE, ¿no? Hay una ventaja sustancial que es este tema del tamaño. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y normalmente eso hace el ERE con la mayoría de los ficheros, ¿no? Uno puede exportar del Stata, del Excel y lo vuelve un archivo cada vez, o sea, siempre lo vuelve un archivo más pequeño. Siempre lo vuelve un archivo más pequeño. Eso vale la pena anotar acá. Entonces voy a guardar otro archivo más para ver un poco esto, para completar el ejemplo. Voy a guardar también la base de datos de octubre 20, ¿no? La base de datos de octubre 20, que es los cómputos de la anterior elección del 20 de octubre. Y esta base de datos se puede llamar también octubre 20, aunque tengo una base de datos que ya se llama así acá, ¿no? Tengo una base de datos que se llama justo octubre 20. Para no duplicar esa base de datos, la voy a poner octubre 20 / 2019, por decir, ¿no? Para que no se confunda con la base de datos que podría corresponder a la lección de este año, ¿no? Y ya, ¿no? Save, la única base de datos que es esta, que es la que me interesa, y la guardamos, ¿no? La guardamos, va a tardar menos tiempo, dado que esta es mucho más ligera la base de datos. Si bien es cierto, la de octubre 20 tiene 68.000 variables, perdón, 68.000 observaciones con 26 variables. Es un poco más ligera que las anteriores porque la mayoría de la información que tiene, en muchos casos son números, ¿no? Son unas cuantas variables que tienen letras ahí en esta base de octubre 20. Y ya está, si veo, tengo esta base de datos que acabo de cargar que tiene un peso de 1.182, ¿no? Cabas. 1 mega y un poquito más. Que está ocupando el disco. Y ya está, ya tengo las bases de datos exportadas, un formato de RData, ¿no? que es justamente el del ERE. Ahora, a veces la forma correcta es .r y d en mayúsculas y lo demás así en minúsculas, ¿no? ATA en minúsculas, RD en mayúsculas. El ERE no se hace problema si ustedes ponen RData, si ustedes ponen RData, ¿no? El ERE entiende, ¿no? Cuando llegue el momento de importar o cargar estas bases de datos al ERE, el ERE va a entender y lo va a cargar sin problemas. Así que, pero la manera correcta es RD en mayúsculas y lo demás en minúsculas.
Ya así que ya tenemos ese proceso de exportación a ficheros Eredata. Ahora también podemos nosotros exportar estas bases de datos a otros formatos si quisiéramos hacerlo. No podríamos exportar a otros formatos. Si quisiéramos, por decir, queremos cargar una base de datos en SPSS, hacer todos los cambios, todo el procedimiento y después la base final queremos guardarla en el Stata para compartirla porque así nos han pedido, no sé, en algún proyecto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, se puede exportar a otros formatos fácilmente cualquier data frame, ¿no? Cualquier data frames, estos son data frames, entonces cualquiera se puede exportar a otro formato. La única clave ahí es recordar que los comandos con el prefijo así write de escribir son los que permiten hacer esta exportación a otros formatos. Existe una cantidad muy grande de formatos a los cuales se pueden exportar, ¿no? Casi la misma cantidad de los formatos de los cuales se puede importar. Ahí tenemos los CSVs, DBF, DTA, que son statas, foreign, bueno, ftable, y clipboard, lines, y bueno, varios otros. Si nosotros, por ejemplo, cargamos aparte de esto la librería, está la Haven. Esta nos va a habilitar algunos otros comandos, ¿no? Con la barra baja, ¿no? Que son un poco los más comunes, ¿no? DTA, SAS y SAP, por ejemplo, ¿no? DTA, SAS y SAP, que sería, ¿no? Stata, el SAS y el SPSS, que son bastante comunes. Otra librería útil para exportar sería, por ejemplo, la librería WriteXL, que esta está optimizada para exportar a Excel. Esta es otra opción también, la librería WriteXL. Esta me va a permitir después exportar lo que yo haga a un Excel. A ver, la idea es no ahondar tanto en este ejemplo, sino solamente mencionarles lo que se puede hacer, ¿no? Ustedes, dependiendo del formato al que ustedes quieren exportar, ponen write y el comando, digamos, ¿no? En mi caso, vamos a probar exportar a un Stata, por decir, que sería algo sencillo. Ahora, todos los comandos write tienen casi la misma, casi el mismo funcionamiento, ¿no? Los argumentos son casi los mismos. Ponemos la base de datos y ponemos el nombre del archivo al cual vamos a exportar. En este caso, por decir, yo quiero exportar la base de datos de octubre 20, ¿no? de esta de las elecciones. Y esto yo lo quiero exportar al Stata y lo quiero justamente llevar, y el archivo se va a llamar igual que antes, ¿no? octubre 20 2019.dta, que es la extensión del Stata. Entonces pongo la base de datos a exportar y el nombre del fichero con el cual voy a exportar a ese otro formato. En este caso .dta, que está orientado a archivos tipo Stata. Acá tal vez lo único que vale mencionar es que estos write para exportar a cualquier otro formato que no sea el del ERE es casi unidireccional, ¿no ves? Entra una base de datos, sale una base de datos, ¿no? No es que puedo aquí poner 3 bases de datos y todo va a salir una sola base de datos, ¿no? Es uno a uno, ¿no? A diferencia del ERE, que es muchos a uno, ¿no? Puedo poner varias bases de datos y guardarle en un solo fichero. En el caso de todos los writes es un data frame bota otro data frame, ¿no? No hay otra característica, ¿no? Ahí la salida es uno a uno, digamos, ¿no? La correspondencia entre el proceso de lo que se mete para exportar y lo que sale finalmente. Compilo ese comando y ya está, ¿no? Ya ha corrido, ya debería haber generado el archivo DTA que contiene justamente la información de esto. Puedo verificar en la carpetita. Y sí, efectivamente en mi carpeta donde está mi almacén de datos, ya existe un fichero tipo Stata, ¿no? La computadora reconoce que es ese tipo de fichero. No, octubre 20, 2019. Lo puedo abrir ahí para
para ver si está todo en orden, ¿no? Para ver si está ahí todo en orden. Que tal vez aquí van a ver algunas cosas interesantes eh, que no se pierden, ¿no? Esto es lo que está exportando finalmente. El nombre, las etiquetas, bueno, está relativamente casi todo bien, ¿no? Puedo pedirle al Stata que me muestre su fichero de datos. Ahí está el fichero de datos. Puedo ver si está todo en orden. Puedo hacer ahí un tab por decir, no sé, el tipo de elección, que es esta variable. Sí, ¿no? Está todo en orden, está funcionando. La exportación ha hecho su trabajo, están todas las variables, todas las observaciones, ¿no? Así que no hay mucho problema con esto. El Stata es un muy buen programa estadístico, ¿no? Tal vez la única desventaja es que es un software de paga, ¿no? Así que es muy buen paquete igual, ¿no? Tal vez la parte de programación no es tan sencilla como la del ERE, ¿no? Pero igual se pueden hacer varias cosas que uno hace en el ERE fácilmente en el Stata, incluso a veces más rápido. Pero ahí está, digamos, ¿no? Ya hemos hecho la exportación a uno de los programas. Ahora, acá hay que notar una cosa, ¿no? Voy a exportar otra base de datos, igual al DTA, pero ahora voy a exportar la base de datos de la encuesta hogares 2019 de vivienda, que es la más chiquitita. La voy a exportar igual, ¿no? Se va a llamar EH19B, ¿no? Encuesta hogares 2019 de viviendas. Igual la voy a exportar a un Stata, para que vean un poco qué es lo que pasa. Me dice que ya, bueno, es un tema de que algunos caracteres no los ha terminado de exportar bien, pero en teoría debería haber funcionado. Lo exporto hacia el Stata. Aquí está la base de datos que acabo de exportar, EH19B. La vamos a abrir en el Stata y bueno, tiene sus conflictos a veces para hacer la exportación, como en este caso, ¿no? La encuesta hogares es un poco más compleja, entonces la exportación, si se dan cuenta, no está funcionando del todo bien, ¿no? No está funcionando del todo bien. Entonces, cuando hay esos problemas, a veces es mejor recurrir, por ejemplo, a este comando, digamos, en el caso del stat y del SPSS, los con barra baja funcionan mejor que los de puntos, si son bases de datos un poco complejas como encuestas grandes como esta, por ejemplo. La barra baja, no se olviden que está asociada a la librería Haven, ¿no? Esta librería Haven está asociada a la barra baja. Y el punto de T está asociada a esta librería que es foreign, ¿no? Que es esa librería de importación. Acá tiene exactamente la misma estructura de trabajo este comando. ¿Dónde está? Hasta aquí está, ¿no? Se pone la base de datos y se pone la dirección, ¿no? Data y path, ¿no? En este caso pongo, de la misma forma podría hacer esto, H19B y se va H19B DTA. Si se dan cuenta, ni siquiera ha salido el mensaje de advertencia que había salido antes. Vuelvo a mi almacén de datos y en el almacén de datos está ahí la encuesta en Stata y está la abierto sin problemas, ¿no? Está la abierto sin problemas y ahí está la base de datos. Tiene un peso de 20 megas, ¿no? Ya que es un tema más propio de lo que se está traspasando. Capaz que eso se podría optimizar, ¿no? El tamaño de esto es 21 megas. En el Stata podemos ver si se puede optimizar ahí. Sí se puede optimizar, ¿no? Aunque hemos optimizado algo con ese compress que lo único que hace es mejorar el tipo de asignación a la variable. Entonces, de 21 megas le hemos bajado a 18.6, ¿no? Que no es un gran cambio, pero puede ayudar. Ahora, una cosa importante en este tipo de ficheros como el Stata y el SPSS es que estas bases o estos ficheros vienen acompañadas siempre de etiquetas del nombre de la variable. Bueno, perdón, en la etiqueta de la variable, ¿no? Una cosa es el nombre de la variable, que esta por ejemplo es S01A01. Otra cosa es la etiqueta o el label de la variable. Y otra cosa es
la etiqueta o la codificación de cada variable, por ejemplo, ¿no? En este caso la variable área es de tipo urbano-rural, ¿no? Si yo esto le hago un edit y lo veo, las categorías se han exportado relativamente bien, ¿no? Acá tengo, esta era una categórica, se ven las etiquetas y también se ven los códigos, ¿no? Se ven las etiquetas y se ven los códigos, como en este caso, por ejemplo, tab, área, y aquí le pongo que me muestre, no me muestre las etiquetas, 1 y 2, ¿no? Las está pasando bien, las está pasando tanto el nombre como tanto el código como su etiqueta, ¿no? El 1, 2 y su respectivo nombre, ¿no? Que eso está bien, ¿no? Tal vez lo que hemos perdido acá es la etiqueta de la variable como tal, ¿no? Aquí debería decir nombre del departamento, ¿no? Tipo de área. Acá seguramente debería ser, no sé, tipo de vivienda, no sé, según lo que sea cada una de las variables. Eso se pierde, ¿no? Estamos perdiendo eso al momento de hacer la exportación. Y eso tal vez se deba justamente a que estos programas son un poco más específicos en la manera de cómo se crean estas etiquetas y por eso el R no puede, al momento de exportar, casi conservar todas esas características. La librería Haven permite todavía justamente salvar esta codificación, ¿no? Salvar esta codificación. Pero estamos perdiendo las etiquetas. Con la librería Foreign, que era la del R, la que está incorporada, con esta la Foreign, que es la que trabaja con el punto. Ahí, por ejemplo, se pierde tanto las etiquetas internas, ¿no? Se pierde estas etiquetas, solamente exporta código y también se pierde las etiquetas de acá, ¿no? Así que ahí hay que tener un poco de cuidado según un poco cuán compleja puede ser su base de datos. Ahora, hay maneras de evitar eso y hacer como su propio, uno que tenga su propia función para que exporte casi con todo, ¿no? Pero ahí hay que trabajar un poco más. Y normalmente ese tipo de programas lo que botarían es, por decir, botarían una base de datos y un do file, digamos, en el caso del Stata, para que en el do file corra y ahí se asignen las etiquetas, por ejemplo, ¿no? Algo como lo que hace el CS Pro cuando uno transcribe la información de las encuestas. Así que ese detalle es importante mencionar acá, ¿no? Ya, es algo del Stata y volvemos al R. No sé si hasta acá tienen alguna duda o comentario. No, todo tranquilo. Ya, súper. Para Excel, ya, Lucero preguntaba para Excel. La pregunta sería, ¿cómo exportamos hacia el Excel? Si es esa, es casi lo mismo, ¿no? Voy a mostrarles acá el ejemplo, dado que ya está cargada la librería. Para el Excel lo que les había dicho es esta la librería, ¿no? La WriteXL. Esa es la librería que nos permite hacer eso. Puedo poner acá lo mismo, ¿no? WriteXLSX. Base de datos y dirección. Base de datos y dirección. En este caso puedo pedir, a ver, le pediremos una compleja, que es justamente la encuesta hogares 19 de vivienda. Quiero que esta la exporte a la encuesta hogares 19 de viviendas.xlsx, ¿no? Que es la extensión del Excel. Veremos qué es lo que hace. Y ya está, ¿no? Corrió. Es así de sencillo. Ahora, el Excel es mucho más limitado, por ejemplo, ¿no? En el Excel no te permite etiquetas, codificación, no, nada, ¿no? Así que la exportación va a ser así, de un estilo muy plano. Aquí está la encuesta hogares 19 de viviendas. La abrimos. Ahora, tal vez la ventaja del Excel es que podemos tener control de las pestañas, ¿no? Yo en un mismo archivo del Excel puedo exportar unas 10 bases de datos, ¿no? Una en la primera pestaña, la otra en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, ¿no?
Acá, por ejemplo, está exportando toda la base de datos de vivienda, pero no está exportando el código, en este caso está exportando directamente las etiquetas de los códigos, ¿no? Directamente las etiquetas de los códigos. Está funcionando, ya lo tenemos en un Excel, que eso está bien, así que no ha habido mucho problema. Ahora podríamos decirle, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una de las ventajas de esta exportación al Excel es que tenemos control sobre... Perdón. Es que nosotros tenemos control sobre algunas otras cosas más, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Si queremos cambiarle el nombre, podríamos hacerlo. Si nosotros queremos, por decir, no sé, darle formato a la cabecera, podríamos hacerlo también. Este write XL no permite al parecer trabajar con las listas. A ver, de momento. Sí, ¿no? Es básicamente muy parecido a las otras, ¿no? Es darle la base de datos y darle el directorio. Ya, entonces ahí tendríamos la exportación también hacia el lado del Excel. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Nada. Ya, súper. Entonces, veremos un último comando para ir cerrando esta parte, que es el comando scan, ¿no? Que es el comando scan. El comando scan es muy útil para empezar a introducir datos, ¿no? Introducir datos de forma manual, si quieren, ¿no? Esa es un poco la idea del comando scan, que es muy útil cuando uno puede crear alguna función que interactúa con el usuario, por ejemplo. Bueno, es un poco la idea del comando scan. A ver, para mostrarles más o menos cómo funciona esto, nosotros podemos poner ahí la variable x a la cual queremos poner la información. Y no necesariamente podemos importar de algún fichero que ya exista, sino podemos decirle, bueno, scan. Quiero escanear información o quiero empezar a cargar información de forma manual. Cosa de que nosotros typemos ahí en la consola y se empiece a generar información, ¿no? Yo podría decir acá, bueno, quiero que... una manera muy sencilla es simplemente scan y paréntesis y va a empezar a funcionar. Se dan cuenta, acá en la consola ha aparecido un 1, ¿no? Y está parpadeando justamente el cursor ahí. Y lo que me dice es introduzca su información, ¿no? Yo puedo decir, bueno, 23, 12, 56. Voy introduciendo los datos de forma manual. Incluso podría darle un espacio, creo. He puesto dos números, 45, 45, 64 y se ha saltado al 12. Podría poner más datos, ¿no? Como una especie con un espacio básicamente y se va a ir cargando, ¿no? Una vez que yo ya he introducido la información que necesitaba, por decir, Enter y se cierra el scan, ¿no? Se cierra, ya no solicita información. Y lo que se ha guardado en el objeto X en este caso, es el vector que acabamos de introducir, ¿no? Con todos los números que hemos puesto. Eso es lo que hace el comando scan. Eso es lo que hace el comando scan. Es muy funcional en el sentido que uno podría hacer una función donde utilice el scan para calcular la media, por ejemplo, ¿no? Para calcular la media, hacer una función que mida el índice de masa corporal y pedirle a las personas su edad, su altura y su peso, ¿no? Introduzca su altura, su peso, su edad, calcula y vota, ¿no? Su índice de masa corporal es esta. Ya puede tener muchos usos, depende de lo que ustedes quieran implementar o hacer. El scan es un comando bastante sencillo que permite tanto números como texto, ¿no? Yo podría tener acá otra variable que sea, por decir, nombre.
o nombres, voy a empezar a pedir algunos nombres, ¿no? Ahí puedo poner Juan, aunque parece que no está detectando bien, Carlos, ya, ese es un tema de que el ere tenemos que decirle que es texto, ¿no? Carlos, entre paréntesis, a ver, creo que tampoco está funcionando con los nombres, no, tampoco está funcionando con los nombres. No está funcionando con los enteros, no está funcionando con el texto en particular. A ver, veremos qué es lo que sucede acá. Ya, bueno, sí, el scan es exclusivamente para datos, es exclusivamente para valores. Aunque, sí, es un tema del what, ¿no? De qué es lo que entra. Ya, podemos incorporar entonces eso y decirle, bueno, ¿qué es lo que va a entrar? ¿No? En el what, decirles, va a entrar información de tipo cadena, character, ¿no? O sea, aquí debería funcionar sin problema. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y ahora sí, nuestro vector de nombres, bueno, que no hemos puesto nombres, tendría esas tres posiciones. Hola, ¿cómo estás? Entonces, el what un poco va a darnos una pauta de qué tipo de información tendría que recibir el scan, ¿no? ¿Qué tipo de información tendría que recibir el scan? Podríamos utilizarla para como una especie de, para armar una especie de sistema de control de calidad o un poco de revisión de bases de datos, ¿no? Alguna vez nosotros, donde trabajamos, hicimos una función para este tipo de cosas, para hacer una especie de match entre los nombres de los municipios con sus respectivos departamentos, ¿no? O para identificar los municipios que los encuestadores ponían de forma literal y tratar de asociarlo con algún municipio y su código, ¿no? Esos procesos son bastante comunes cuando uno hace encuestas, entonces queríamos codificar los municipios, pero hacerlo de manera casi automática, y para los que hayan muchos conflictos, que sea una persona la que decida, ¿no? Tal vez aparecía el nombre de un municipio mal escrito, pero ya visualmente uno sabe cuál es cómo funciona eso, ¿no? Entonces ahí se podía, en un scan, pedirle al usuario que defina, digamos, ¿no? Si uno haga esta acción, dos haga esta acción, ¿no? Entonces ponga uno, dos o tres, ¿no? Dentro del scan. Acá otra opción, por ejemplo, sería decirle que entran puros valores lógicos, ¿no? Y esto estaría orientado justamente a decir, bueno, cierto, cierto, falso, 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 ¿no? Este municipio, o el nombre de este municipio coincide con este otro, ¿no? Podemos decir true, true, si no es el false. Y una vez que tenemos todo eso, nuestro vector de y nos dice en qué casos tenemos que cambiar o en qué otros casos no, ¿no? Ahí tendríamos algo de información respecto a eso. Así que el scan es un buen mecanismo para introducir información que después se puede utilizar, ¿no? Tal vez puede ser útil para funciones que necesitan interacción con el usuario. Ya, entonces, con esto cerramos esta parte de la importación y exportación de datos en el ERE. Como han visto, existen muchas formas de importar. En el fondo, el ERE se puede utilizar como una especie de transformador de bases de datos, digamos, ¿no? Pueden utilizarlo como una especie de conversor entre tipos o entre formatos de bases de datos. Es una alternativa interesante para esto. A ver, tal vez esto del scan me estoy olvidando. Uno puede decirle cuántos datos van a entrar al scan, ¿no? Esto es bien importante porque ahí puedo poner los datos y esto se va a truncar en el 10, ¿no? No voy a dejar entrar más datos. Eso es igual importante. La cantidad de información que entra y el tipo de información que entra. Por defecto son puros números, ¿no? Por defecto está centrada en números, pero también podemos pedirle que entren información de tipo texto, de tipo lógico, ¿no? De tipo entero, ¿no? Incluso restringir aún más eso. Ya, entonces no sé si tienen preguntas, dudas hasta esta parte.
para pasarnos a nuestro siguiente tema. Bueno, a nuestro siguiente punto más que tema. Nos falta todavía ver algunas cosas introductorias del ERE. Ya, dale, gracias, Lucero. A ver, veremos, vámonos a lo siguiente, que es un poco de explorar un data frame como tal, ¿no? Ver qué hay, qué podemos hacer ya a partir de una base de datos. Ya podemos tratar de mirar algunas estadísticas tal vez. Dado que ya entendemos un poco cómo el ERE trabaja, entonces vale la pena explorar lo que hay en una base de datos, ¿no? Explorar lo que hay en una base de datos. Entonces, para eso vamos a ver algunos comandos nuevos y vamos a ver qué es lo que ofrecen las bases de datos que terminamos de importar al ERE. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar justamente a la exploración de data frames. A la exploración de data frames. Más que una exploración con fines de datos, es un poco conocer la estructura de la base de datos que tiene, cómo podemos entrar en sus variables, en las opciones que tiene. Y ya después vamos a ir viendo otro tema más, ¿no? La idea de hoy es al menos cerrar con estos dos, que es uno, la exploración de un data frame como tal. Y empezar a ver algunas estadísticas descriptivas. Estadísticas descriptivas. Y bueno, principalmente esos dos, ¿no? Principalmente esos dos. Podemos ver un poco en base al tiempo, algo de muestreo e inferencia, para un poco recorrer cómo miramos esto desde el ERE, ¿no? Algo de muestreo e inferencia. Que habría que ver, digamos, cuán útil puede ser para lo que vayamos a hacer, porque de todas formas en programación estadística 2 vemos con mucha más fuerza la parte de inferencia y el análisis de muestras complejas, dado que ahí, digamos, uno de los primeros pasos de la minería de datos es estar conscientes de la información que estamos recibiendo, ¿no? Así que, sin entrar en mucho detalle ya hacia adelante, comenzaremos con estas dos. Veremos la exploración de los data frames. A ver, primera cosa, vamos a imaginar que estamos iniciando otra vez nuestra sesión. Voy a limpiar la memoria. No hay nada en la memoria ahora, ¿no? Para esta parte de la exploración de los data frames. El directorio sigue siendo, por si acaso, donde está mi almacén de datos. No sigue siendo ese el directorio. Vamos a cargar una base de datos de las cuales ya hemos guardado en el ERE, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá sería interesante llamar o a la información de octubre del 20 o también a la información de la encuesta hogares. Vamos a cargar las dos bases de datos para un poco ir mirando las dos simultáneamente. Para cargar un objeto de tipo EREData se utiliza el comando load. Para cargar una base de datos de tipo EREData se utiliza el comando load. Y lo único que ponemos acá es, dado que estamos en el directorio de trabajo, donde está nuestro almacén de datos, lo único que ponemos es el nombre de la base de datos, o el nombre del objeto o el nombre con el cual hemos guardado. En este caso, eh19.eredata. eh19.eredata. Como ya lo tenemos ahí, simplemente yo la llamo. Y ya está, ¿no? Se han cargado los dos archivos que había guardado en esa base de datos en mi sesión del ERE, ¿no? Aquí están esas dos bases de datos. Lo mismo vamos a hacer para el otro fichero que se llamaba octubre 20 2019, ¿no? También lo vamos a llamar a este. Y ya está, ¿no? Tengo tres bases de datos para ir un poco mirando y trabajando y explorando. Cuando las bases de datos provienen de alguna fuente ajena al ERE, ¿no? En este caso
las encuestas hogares provienen de un SPSS y la de esta del octubre 20 proviene de un Excel. Uno puede empezar a curiosear qué información tienen, ¿no? ¿Qué información tienen? Entonces, para eso podemos ir viendo algunos comandos básicos, digamos, para este tipo de cosas. Lo primero tal vez sería conocer la dimensión, ¿no? Que en realidad acá ya se muestra, ¿no? 39.605 con 438 variables, ¿no? 11.869 con 67 variables. De igual forma nosotros podíamos un poco conocer con el comando dim esa característica, ¿no? ¿Cuántas filas? 39.605. ¿Cuántas columnas? 438 variables, ¿no? Como es un data frame, ¿cuántas observaciones y cuántas variables, ¿no? El comando dim es una de las primeras aproximaciones a conocer algunas características en cuanto al tamaño de esta base de datos. Otra podría ser, por ejemplo, la relacionada al tamaño que esta base de datos ocupa en el ERE, por ejemplo, ¿no? Al tamaño que esta base de datos ocupa en el ERE. El comando object size me da una idea de cuánto tamaño ocupa. Esto está en bytes, ¿no? Así que tal vez es un poco difícil leer eso. Lo voy a dividir entre 10 elevado a la 6 para tratar de aproximarnos a los megas. Y por ejemplo, esta base de datos de la encuesta hogares 19 de personas ocupa aproximadamente 110 megas, ¿no? Ocupa 110 megas dentro de la memoria de la sesión, ¿no? Y esto es importante recordar porque este tamaño de acá está comprometido con el RAM del equipo que tenemos. Está sumamente comprometido con el equipo RAM, con la memoria RAM del equipo que tenemos. Si la RAM del equipo es de 2 GB, ¿no? Si la RAM del equipo es de 2 GB, normalmente un poquito del 60%, ¿no? El 60% de esas 2 GB se van a la parte de que la máquina esté funcionando, ¿no? De ahí, digamos, imagínense que nos quedan de esos 2 GB de RAM unos 800 megas. De esos 800 megas, para que el ERE funcione y haga procesamiento, digamos, necesitamos casi la mitad, ¿no? Y nos quedamos con 400 megas. Entonces, si nuestro equipo es de 2 gigas de RAM, podríamos cargar en el ERE bases de datos de tamaño de un tamaño de 400 megas, por decir, y dejar otros 400 megas para hacer los procedimientos, y podría funcionar nuestro equipo relativamente bien, ¿no? Si cargamos una base de datos mucho más grande o el tamaño de la base de datos que se carga en el ERE es más grande, nuestro equipo se va a colgar, ¿no? Ya no va a poder procesar o va a tardar demasiado en hacer el procesamiento porque va a ocupar más RAM de la que tiene el equipo seguramente. Entonces esto del tamaño es igual importante y lo vamos a ir viendo seguramente en los últimos capítulos esto con más fuerza, ¿no? Porque ahí entra el concepto del Big Data, ¿no? Big Data básicamente uno de los conceptos más sencillos es cuando la base de datos del equipo, la base de datos que nosotros tenemos supera la RAM del equipo, ¿no? Supera la RAM del equipo. A eso le podemos llamar Big Data, ¿no? ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo lidiamos eso? ¿Cómo lidia nuestra computadora con una base de datos que no puede trabajar, ¿no? Por el tema del tamaño. Así que ahí tenemos otro comando interesante para empezar a mirar esas características. Otro muy sencillo sería el comando names, EH19P, que esta nos va a permitir explorar las variables que están en la base de datos, ¿no? Las variables que están en la base de datos. Acá, por ejemplo, si bien es cierto, tengo 438 variables, bueno, pues, ¿qué se llamarán esas variables? Son todas estas, ¿no? Son todas estas. Son todas esas variables. ¿Qué significará cada una de estas? Eso lo tenemos que ir acompañando seguramente con el uso del cuestionario que nosotros tengamos de nuestra encuesta, ¿no? Por ejemplo, acá está el cuestionario de esa encuesta que les había pasado comprimido. Este es el cuestionario de la encuesta hogares. Y esta encuesta en particular justamente tiene un poco esa correspondencia, ¿no? Si uno lee estas preguntas que inicia con S, hace relación a la sección, después al número, ¿no? Sección 2, la letra hace relación a la parte, sección 2, parte A, después de la barra baja hace relación a la pregunta, ¿no?
Esta, por ejemplo, será la sección 2, parte A, pregunta 2. Si vamos a la base de datos, la sección 2, parte A, pregunta 2, estará pues acá, ¿no? Sección 2, parte A, pregunta 2 es esta. ¿Es hombre o mujer? La 3, ¿cuántos años cumplidos tiene? La 4, ¿cuál es la fecha de nacimiento? ¿No? Y ahí tenemos algo de información ya en esto. Entonces esta será, por ejemplo, la 2 es, esta es sexo y esta es edad, por ejemplo, ¿no? Sexo y edad. Entonces ya a partir de esto podemos empezar a hacer el enlace con la boleta que tiene un poco la descripción de la información o de las características de nuestra base de datos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la dimensión, ya tenemos un poco del tamaño, ya tenemos el nombre de las variables. Lo siguiente sería un poco empezar a mirar algunas otras características que, por ejemplo, podríamos ir mirando la estructura de esta base de datos, que a ver, la pondremos CH19P. Esta lo único que va a hacer es variable por variable, nos va a empezar a decir qué característica tiene, por ejemplo, ¿no? La primera variable, bueno, la base de datos es de tipo DataFrame, 39.000 variables, 39.000 observaciones, 478 variables. La primera variable es de tipo folio y esta es una variable de tipo carácter, ¿no? De tipo texto. La segunda variable es departamento y esta es de tipo factor. Esta es de tipo factor con 9 niveles. Entonces tal vez aquí vale la pena hacer una pausa para comentarles qué es esto, porque es una variable, es un tipo de variable que no habíamos visto antes. Hemos visto variables que son numéricas, de tipo texto, de tipo lógico, ¿no? Incluso habíamos visto algunos, bueno, que en el caso numérico podemos ver enteros o podemos ver tal vez algunos valores con más de tipo, digamos, que tengan decimales. Pero este de tipo factor es un tanto especial, ¿no? Es un nuevo tipo, si quieren, ¿no? Las variables de tipo factor para el R es lo que nosotros en estadística conocemos como las variables que están codificadas, si quieren, ¿no? Codificadas y están bien asociadas a lo que son variables cualitativas, ¿no? Variables cualitativas, principalmente, ¿no? Las variables de tipo factor expresan algún tipo de cualidad. Ordinal, nominal, eso se puede igual configurar, pero eso es lo principal de las variables de tipo factor, ¿no? Ahora, el R, normalmente, cuando hace el proceso de exportación, las identifica como variables de tipo factor, a las que están codificadas en el SPSS o en el Stata con números, y esos números tienen códigos, ¿no? Bueno, perdón, están codificadas en el sentido de que hay texto, pero ese texto está con código, como en el caso de los departamentos, ¿no? Por ejemplo, el 1 corresponde a Chuquisaca, ¿no? El 2 corresponde a La Paz. Entonces hay una correspondencia entre un código y una palabra, ¿no? Ahí son variables, digamos, codificadas. Cuando eso sucede en el SPSS, que es muy común, ¿no? Cuando uno crea una base de datos en el SPSS, recordará que se ponen primero, se definen las categorías de las variables y después uno puede poner 1 para decir que es urbano, 2 para decir que es rural, 1 para decir que es hombre, 2 para decir que es mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa particularidad del R al momento de hacer la exportación la reconoce como variables de tipo factor, ¿no? Como variables de tipo factor. Entonces, en la base de datos van a ver que muchas variables que tengan esas características, el R las llama factor. Y a las categorías, ¿no? A las categorías que están dentro de estas variables, el R le llama niveles, ¿no? Los levels, los niveles. Entonces, por ejemplo, en el caso del departamento, detecta que es una variable de tipo factor con 9 niveles, ¿no? Que son los 9 departamentos, ¿no? Porque justamente están codificados seguramente. Entonces, ahí no se extrañen cuando vean esta variable de tipo factor. Se lidia un poco distinto esto. Normalmente para hacer operaciones en el R, a los de tipo factor las podemos tratar como variables estrictamente de tipo carácter, ¿no? O también podríamos utilizar la codificación eventualmente, ¿no?
Va a depender un poco de cómo lo hagamos. Y bueno, eso, la mayoría de las variables acá de la encuesta hogares son variables de ese estilo, por ejemplo. Es hombre-mujer, es una variable codificada, uno hombre, dos mujer. ¿No? Todas estas variables de la vivienda, por ejemplo, son variables codificadas, ¿no? El uno significará calamina, el 2 teja, el 3 losa, el 4 paja, el 5 otro, ¿no? Entonces son variables codificadas y entonces el R las va a detectar como de tipo factor, ¿no? Cuando llegue el momento vamos a entrar seguramente a manejar más de este tipo de variables. Cobran mucha relevancia cuando nosotros hagamos algún modelo sobre estas variables o cuando queramos sacar una estadística, ¿no? Obviamente podemos sacar medidas de tendencia central de números, pero no de factores, por ejemplo, ¿no? O cuando hagamos una regresión, que sea una variable de tipo factor es muy distinto a que sea una variable numérica para considerarla como una variable dependiente o independiente. Ya en esos detalles van a entrar un poco el manejo de estas variables en particular. Por el momento es importante que sepamos que existe también ese tipo de variables. ¿Ya? Finalmente, un comando que es muy útil, para un poco encontrar qué es lo que además tiene la base de datos que hemos exportado. Y este comando se llama el comando, es este, ¿no? De atributos, ¿no? Este atributes, ¿no? Este comando que está un poco relacionado a mostrarnos qué otra información contiene la base de datos que estamos importando. Por ejemplo, ustedes verán que si yo pongo ahí la EH19P, ¿no? La EH19P de personas, es una base de datos muy grande, pero no hay mucha información a la vista, digamos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, como antes, ¿no? Ponemos el view para ver la base de datos en su versión así de tabla. Ustedes verán acá que está la información acá dispuesta. Está ahí la información dispuesta. Y yo tengo acceso acá, por ejemplo, al nombre de la variable, que era folio. Y también a su etiqueta, ¿no? Depto con su etiqueta, departamento. Área con su etiqueta, urbanos-rural. Número con su etiqueta, número de personas, ¿no? Entonces, existen ciertos atributos que están en esta base de datos y nosotros podemos acceder a esos atributos justamente con el comando de atributes, ¿no? Así que hay más información ahí oculta dentro del R, ¿no? Que sería, por ejemplo, le pongo atributes EH19P. Si yo hago solo este comando, lo único que va a pasar es que se van a desplegar todos los atributos que están en la base de datos, ¿no? Que son bastantes, ¿no? Tiene muchos atributos ahí, ¿no? Por eso se ha desplegado de una forma muy, muy larga. Eventualmente estos atributos a veces se los utiliza mucho cuando uno quiere hacer gráficos y quiere empezar a poner nombres, ¿no? Y funciona muy bien cuando tenemos bases de datos así complejas como esta, ¿no? Donde tenemos nombres de variables, etiquetas de las variables, categorías en las variables, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de cosas, este attributes es muy importante. Voy a guardar toda la información que tiene este attributes, ¿no? De este encuesta hogares en otro objeto que se llame, por decir, no sé, lo voy a llamar simplemente auxiliar mejor. En este nuevo objeto aux he guardado los atributos de esta encuesta, ¿no? Para tenerlos a mano cuando yo quiera manejar esto. Y estos atributos habían estado contenidos en una lista. Que se llama aux, ¿no? En esta lista auxiliar. ¿Qué es lo que tiene? Puedo un poco explorar acá con esta lupa. ¿Qué es exactamente lo que hace el comando view? ¿No? View de aux. La lupa es básicamente eso. Entonces, esta lista que contiene 5 objetos. El primer objeto son los nombres de la base de datos, ¿no? A esto nosotros accedemos con el comando names, por ejemplo, ¿no? Que es parte de este attributes, por ejemplo.
Hay otro objeto que es la clase de esta base de datos, que en este caso la clase de tipo DataFrames. Están los row names, que son básicamente el nombre de las filas, que en nuestro caso no tiene mucho sentido porque, bueno, están numerados simplemente, ¿no? Del 1 hasta el 39.605. Es simplemente una numeración muy sencilla. Y tal vez acá el más interesante es este, ¿no? El variable labels, que es justamente las etiquetas de cada una de las variables. Ahí, por ejemplo, nos va a decir qué será, por ejemplo, el folio es folio, depto había sido departamento, área es urbano-rural, número, ¿qué será? Será número de personas, ¿no? S02 a 02, ¿qué será? Entonces ahí está toda la información en este caso, por ejemplo. Ya con esa estructura, por ejemplo, yo puedo decirle, bueno, aux, quiero acceder a los variable labels. Y ahí están todas las etiquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el variable labels es un vector con todas las etiquetas de mi base de datos. Quisiera saber cuál es la primera etiqueta, es folio, ¿no? La segunda etiqueta es departamento. La tercera etiqueta es urbano-rural, ¿no? La etiqueta 30ª es desde qué año vive aquí, ¿no? Entonces ya tengo ahí, por ejemplo, los nombres de las preguntas que se han ido utilizando en esta encuesta. No sé, quisiera un poco explorar en esto. Ahora, este comando attributes funciona muy bien cuando son bases de datos que se importan del SPSS o del Stata, ¿no? Funciona muy bien para un poco rescatar esta información. Es muy distinto cuando yo hago esto, por ejemplo, sobre, voy a poner attributes, sobre la base de datos octubre 20, que son de las elecciones. No se olviden que esta base de datos, el octubre 20, proviene justamente de un Excel, ¿no? Y un Excel no tiene demasiada información como tal, dado que es un archivo bastante plano. Eso lo voy a guardar en un aux2. Obviamente ha detectado menos características el aux2, es una lista de tamaño 3, ¿no? Tiene 3 objetos ahí adentro. Veremos qué es lo que tiene el aux2. Y son mucho más sencillos. El nombre de las filas y la clase. No hay más información, no hay más información. Este atributo es justamente útil por eso, ¿no? Que un poco nos revela qué información adicional contamos de las bases de datos que estamos importando. Y eso a veces depende del programa del cual importemos, ¿no? Ya sea un SPSS, un Stata, un Excel, ¿no? Eso va a depender mucho de esa fuente de datos. Entonces, tal vez estos son los comandos básicos para hacer esta exploración básica de nuestro data frame, ¿no? Por el momento no queremos necesariamente descubrir patrones, ver cosas, digamos, ¿no? Ver algunos rasgos, ¿no? No es tanto nuestro objetivo. Estos comandos son un poco más iniciales, ¿no? Incluso ahí, digamos, podemos incorporar tal vez este objeto class, por ejemplo, que me va a decir de qué clase es el objeto que acabo de exportar. DataFrame, ¿no? Es tal vez más que suficiente por el momento mirarlo de esta forma. Normalmente podríamos pensar en este punto que las bases de datos que vienen son casi completas, por decir, ¿no? Son perfectas. Y podemos pasar estadística descriptiva y podemos empezar a hacer modelos, empezar a pactar cosas, ¿no? A hacer cosas. En la práctica no es cierto, ¿no? Estos comandos nos sirven un poco para ver qué hay en la base de datos, pero normalmente el paso que sigue antes de hacer algún tipo de análisis es justamente mirar la calidad de la base de datos, mirar si es necesario hacer algún tipo de limpieza, ¿no? Si es necesario transformar variables, si es necesario hacer la imputación de algunos casos, ¿no? Hay una fase ahí, digamos, previa. En este caso, digamos, vamos a asumir que esa parte, digamos, de un manejo un poco más profundo de los datos se va a ver en minería de datos. Por el momento, estos comandos son más que suficientes para un poco para explorar qué es lo que tengo, digamos, ¿no? Es la base de datos que llega y sobre eso empiezo a hacer el análisis, ¿no? No hago una depuración previa, que es lo que debería
hacerse básicamente, ¿no? Así que vámonos al siguiente punto, que es esta idea de las estadísticas descriptivas. Vámonos a ese punto siguiente. Bueno, más que vamos a llamar estadística descriptiva. Dado que ya tenemos una base de datos, ¿no? Dado que ya tenemos una base de datos, o bueno, 3 bases de datos en nuestro caso, el siguiente paso es simplemente empezar a hacer algunas estadísticas, mirar lo que podemos hacer, ¿no? Es aplicar lo que hemos aprendido un poco en estadística descriptiva. Mirar el comportamiento de los datos en términos de medidas de representación, así como que central o variabilidad, tal vez un cruce de variables con una correlación. Después puedo empezar a graficar algunas cosas, ¿no? Esa es un poco la idea en esta primera parte, ¿no? Eso pensando en que una vez hecho eso, ya viene pues, toda la parte del modelado que uno podría hacer según la pregunta de investigación que uno se pueda plantear. Ya, entonces, eso es importante tenerlo aquí en cuenta. Y a ver, veremos algunos comandos básicos para hacer este proceso inicial de descripción de una base de datos. Uno de los más sencillos, por ejemplo, va a ser el comando table. Este va a ser uno de los más sencillos comandos que hay. Y este está orientado simplemente a lograr una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias. Ese es el objetivo del comando table. Se puede hacer tablas de frecuencias de 1, 2 o más variables, ¿no? Ahí lo interesante de este comando es que soporta 1, 2 o más variables. No se trunca en 2, ¿no? O en 1 como en otros programas. Es bastante flexible este table. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. Simplemente ya empezamos a usar la indexación de la base de datos. Podemos ir trabajando con ambas encuestas, ¿no? Con 1 o 2 encuestas. Podríamos tal vez trabajar con la encuesta hogares o con la encuesta hogares, ya sea de personas o de viviendas, o con la encuesta de las elecciones del 20 de octubre. No sé con cuál prefieren de esas dos, ¿no? Las dos son interesantes, las dos tienen variables que podemos ir explorando, pero no sé si tienen alguna preferencia con esas bases de datos. La encuesta hogares de vivienda, ya. Carlos nos dice, veamos la encuesta hogares. Ya, sí, me parece también una buena elección. Bueno, Lucero dice el octubre 20. Ya, vamos a ir viendo tal vez las dos en paralelo. Sí, creo que podemos, ¿no? Estamos en la capacidad de hacer eso. Lo importante es no perder la temática, digamos, ¿no? La temática, unos hogares o selecciones. ¿Ya? A ver, empezaremos con la encuesta hogares, que es bastante sencilla. El comando es muy sencillo. Ponemos la base de datos de interés. Por ejemplo, la de viviendas podríamos ver, que es una opción. Vamos a ver que esto es bien flexible, ¿no? La ventaja de la indexación es que si utilizo la indexación en pesos, ahí aparecen todas las variables que yo tengo, ¿no? Yo podría decir, bueno, quisiera ver cómo esta muestra se distribuye en los departamentos. ¿Cómo se distribuye esto en los departamentos? Table EH19BB pesos depto. Con esto ya puedo hacer una tabla de frecuencias. Y ya está, ¿no? Y es mi primera tablita de frecuencias. Me está haciendo un proceso de conteo en los departamentos. Ya, ¿no? Podemos ver que habían encuestado 2.888 personas en La Paz, 2.021 en Santa Cruz, 2.121 en Cochabamba, ¿no? Y todo eso. Ya, digamos, alguien que maneja estas encuestas, uno podría decir, bueno, claramente hay un sesgo por La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Tal vez será porque es el eje central y están más interesados, ya, digamos, ¿no?
Pando, que es tan chiquito, tiene muestra muy parecida a la de Oruro, siendo que Oruro tiene un poco, casi el doble de población, digamos, ¿no? Entonces ya. Es una primera aproximación con una variable. ¿Qué podemos hacer con esto? La voy a guardar en una T1, digamos, como nuestra primera tablita, como nuestra primera salida, ¿no? T1. ¿Qué se puede hacer sobre este tipo de tablas? Primera cosa, podríamos sacarle el porcentaje, y eso se logra con el comando prop.table. Más que el porcentaje, lo voy a volver en proporciones. Las voy a volver en proporciones, con el comando prop.table. El prop table es justamente eso. Lo absoluto lo vuelvo en relativo. Es un comando muy directo para hacer este tipo de cosas. Prop.table ya está ahí. Si multiplico el prop.table por 100, obviamente ya tendré ahí los porcentajes, ¿no? Porcentaje de la muestra por departamento. 24% de la muestra había ido a La Paz, 18 a Cochabamba, 17 a Santa Cruz, ¿no? Y ahí toda la información que está ahí. El prop table es muy útil para eso. Capaz que no me gusta el formato. En el fondo lo que está devolviendo es un vector, ¿no? En el fondo lo que está devolviendo es un vector. Tal vez yo quisiera que esto me lo devuelva en realidad en una especie de data frame. Igual le puedo decir, bueno, quiero que esta tablita que acabas de hacer lo vuelvas a un data frame, el T1 por decir. O incluso todo esto que acabamos de hacer, ¿no? La proporción el porcentaje por departamento, quiero que lo vuelvas un data frame. Ya lo he vuelto un data frame. Filas son observaciones, en este caso los departamentos, y las columnas variables. 9 departamentos, primera variable en realidad es el nombre del departamento y la segunda variable en realidad es la cantidad de hogares en la muestra, digamos, ¿no? Bueno, perdón, el porcentaje de hogares en la muestra por departamento. Y ya lo podría volver de esta manera también. Es bastante flexible en el ERE hacer esto, ¿no? Uno puede manejarlo como un vector o como un data frame. La ventaja de mandarlo a un data frame, ¿no? La ventaja de mandarlo a un data frame es que un data frame a veces es más fácil de manejar para hacer algunos procedimientos, ¿no? Cuando utilicemos la librería ggplot, que es para gráficos, para usar esa librería tenemos que trabajar con data frames, ¿no? Entonces podemos tener información agregada que queremos mostrar, entonces esto el ggplot me va a pedir esta base de datos, ¿no? No va a trabajar bien con esta, ¿no? No va a trabajar bien con el vector, pero sí me va a pedir un data frame. Entonces ahí, digamos, el as data frame puede ser una buena combinación con el prop table o con el table. ¿Qué más podemos hacer de esto? Creo que eso es lo mínimo que se podría hacer con una variable que es de tipo cualitativa, ¿no? Sacarle el porcentaje o sus términos relativos o ponerlo en un data frame. Vamos a una segunda tablita, una T2. Yo puedo combinar más de una variable, ¿no? Yo puedo combinar más de una variable. En este caso puedo ver la encuesta hogares 19 de viviendas del departamento, más la otra variable que sería una base de datos, una variable relacionada al área, por ejemplo. Puedo tratar de querer saber cuál ha sido el alcance en los departamentos por departamento y por área. Eso lo guardo en el T2. Eso lo guardo en el T2 para tener después el T2 para manejarlo. Y en el T2 lo que tengo es una tabla, ¿no? En el T2 lo que tengo es una tabla y esta es una tabla de contingencias básicamente. Un proceso de conteo de cuántos casos hay en Rural Oruro, ¿no? Urbano Tarija, Rural Beni. Ya tengo ahí una tablita que puedo empezar a manejar para hacer diferentes procesos, ¿no? Ya uno podrá hacer un test chi cuadrado sobre sobre esta tabla para ver si son independientes o no, por ejemplo, ¿no? Ya uno podría utilizar estos según lo que uno esté interesado en hacer. Y entonces ahí tenemos unas tablas básicas bastante sencillas.
Tal vez una de las ventajas de este comando table es que ya existe como una conexión directa con algunos gráficos, ¿no? Ya existe una conexión directa con algunos gráficos. Por ejemplo, puedo hacerle un bar plot del comando T1. Y eso el R ya lo va a trabajar, ¿no? Como un diagrama de barras de una variable obviamente cualitativa, ¿no? Si el plot T1 genera algo, no debería generar. El plot 1 como que hace lo mismo, ¿no? Es un diagrama también así como de barras, pero es lo que puede hacer dada un poco la naturaleza de la variable, ¿no? Bar plot T1. Lo mismo podría hacer con el bar plot T2, ¿no? Bar plot T2 o plot T2, que es más interesante, ¿no? Bar plot para diagramas de barra. El plot es como una especie de... El comando plot es un comando un poco inteligente en el sentido de que puede detectar la naturaleza del objeto que se pone y en base a eso saca algún gráfico, ¿no? En este caso detecta que el T2 es un objeto que es de tipo tabla, ¿no? Contiene una tabla como tal, ¿no? Si yo le pongo acá class de T2, es una tabla, me dice. Entonces, como es una tabla, el plot piensa y dice, bueno, el mejor gráfico para una tabla de contingencia, ¿no? No se olviden que el T2 es una tabla de contingencia con dos variables, es un gráfico de este estilo, ¿no? Es un gráfico de este estilo que este gráfico se llama... ¿Quién recuerda cómo se llama este gráfico? A ver, tiene un nombre bien particular. No sé si nunca lo han visto, ¿no? ¿Quién recuerda cómo se llama ese tipo de gráfico? Y es interesante para visualizar tablas de contingencia, ¿no? Es un gráfico antes del análisis de correspondencia, ¿no? ¿Quién recuerda cómo se llama ese grafiquito? Es un gráfico de... Es un gráfico de... ¿Alguien? La lectura es muy sencilla, ¿no? El grosor nos muestra la intensidad o la presencia de cada uno de esos, ¿no? Aquí La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son pues, muy fuertes. Y lo mismo pasa con el eje, si quieren, vertical, ¿no? Acá en el de las Yes. Urbano-rural igual me muestra la intensidad, ¿no? Chuquisaca está medio parejo. La Paz es muy urbano, poco rural. La muestra, ¿no? Cochabamba igual lo han hecho muy urbano, poco rural. Potosí está mitad urbano, mitad rural. Santa Cruz es muy urbano, poco rural. Que podría tener sentido, ¿no? Lo urbano siempre es un poco más complejo y lo rural no tanto. Pando está ahí, digamos, como que partido. No este es un gráfico de mosaico, ¿no? Es un gráfico de mosaico. Es el que genera este tipo de salidas. Es bastante útil para mirar justamente una tabla de manera más rápida. Ahí podemos ver claramente que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son más fuertes y que tiene una carga muy fuerte hacia lo urbano. La muestra ha sido muy urbana seguramente en esos lugares, y más que en el caso rural, ¿no? Eso es un poco lo interesante de este grafiquito, que justo el T1 y el T2 ya dan esa alternativa, ¿no? A ver, volviendo al T2, que es una tabla, como hemos visto. El T2 también puede trabajar con el prop table. El T2 también puede trabajar con el prop table. Prop table de T2 sin ningún otro argumento, el prop table del T2 me va a sacar las frecuencias relativas por celda. Es decir, se suma todo esto, ¿no? Se suma todo el resultado del T1, digamos, sum de T1.
comando suma es para sumar, por si acaso, ¿no? Sumo todo lo del T1, que son 11.869, y cada una de estas celdas las divido entre el 11.000, ¿no? 530 entre 11.000, 396 entre 11.000, ¿no? Y esos resultados son los que se muestran acá. Es el relativo celda de la tabla. Es lo que se muestra. Este es el prop table sin ningún otro argumento. Ese es el prop table sin ningún otro argumento. Después existen dos opciones más para el prop table. El prop table filas, ¿no? Este si quieren celda, esto es fila, y hay un prop table más que es el columna. El prop table fila me muestra las frecuencias relativas de la tabla, pero a nivel de las filas. Es decir, que cada fila acá suma 100. Esto suma 100, esto suma 100, esto suma 100, esto suma 100, ¿no? Entonces ahí uno puede mirar por departamento la composición urbano-rural. Chuquisaca, en términos de muestra, 57 es urbano, 42 rural. La Paz, 87 es urbano, 12 es rural, ¿no? Esa es nuestro prop table fila. ¿Cómo se obtienen estos resultados? Recordarán que seguramente es 530 dividido entre el total de las filas, ¿no? 393 dividido entre la suma de estos dos. 2528 dividido entre la suma de estos dos, ¿no? Esas son estas frecuencias relativas fila. La otra opción es jalar la frecuencia relativa columna, que es con el prop table, la tabla, 2. Esta es la versión columna. Esta versión columna lo único que nos dice es que la suma de las columnas suma 100. Bueno, en este caso, perdón, suma 1, ¿no? Como son frecuencias relativas, suma 1. Si lo multiplico por 100, esto siempre va a sumar 1. Perdón, esto siempre va a sumar 100. Las filas, en este caso, perdón, las columnas suman 100. Las columnas suman 100. Sumamos 5, 27, 20, 5, 3, 8, 19, 5, 3. Si sumamos todo eso va a dar 1. Lo mismo con el caso rural. ¿No? Esa es un poco la idea de estas tablitas con el prop table. Obviamente si nosotros a esto le multiplicamos por 100 tenemos el porcentaje. A ver, veremos una cosa bastante sencilla que es, voy a guardarlo esto en una T3, el celda, en un T4 la fila y en un T5 la columna, ¿no? Para que tengamos esos objetos a mano. T3, T4, T5. Para mostrarles algunos otros comandos que se pueden utilizar sobre estos, ¿no? El T3, que es esa tabla que es a nivel de celda. Y, a ver, podemos iniciar con el T2 tal vez. El T2. Hay otro comando que es útil en este caso de tablas de contingencia. Que es el comando add margins. Add margins, que lo que hace es añadir las marginales, ¿no? Añade la marginal fila y la marginal columna. Voy a mostrarles qué es lo que hace. Add margins T2, sin ningún otro argumento. Sin ningún otro argumento le está poniendo el total fila y el total columna. El total fila y el total columna. Está el total fila, está el total columna y está el total de totales, digamos, ¿no? La suma de todo. El comando add margins hace eso. Puedo decirle solo filas. Ah, bueno, está bien. Tal de las filas. Puedo decirle solo columnas, ¿no? Suma de columnas. Este más este, 96. Entonces, se puede especificar, ¿no? Uno es suma de las filas, ¿no? Sumo todo lo que está en las filas. O si no, total columna. O sumo todo lo que está en las columnas. El add margin es útil para eso, por ejemplo, ¿no? O el add margin sin ningún argumento más que la tabla. Puedo poner aquí el T3 para que vean que en el caso del T3 si era celda, ¿no? Si sumo todo lo que está en las celdas da 1. Y las marginales ya significarán otra cosa seguramente, ¿no? Acá la marginal
me dará una idea de la composición urbano-rural, y aquí la marginal me dará una idea de la composición de las filas, ¿no? De los departamentos y su presencia. Si por el otro sentido le hago el add margin a la T4 y a la T5, ¿no? En el caso de la T4, acá por ejemplo tiene sentido que como el T4 es la frecuencia relativa por filas, entonces cada fila tiene que sumar 1, ¿no? Y ahí efectivamente cada fila suma 1. Cada fila suma 1. En este caso, por ejemplo, en este caso, la suma de las columnas no tiene para nada sentido, ¿no? Perdón, esta suma de acá, esta suma que está al final, no tiene para nada sentido. Solamente tiene sentido la suma que está justo en la última columna. Entonces, para el T4 lo más correcto sería dejarlo como, la suma de las columnas. Este 6.29 no es tan interpretable tan fácilmente, ¿no? Mientras acá puedo decir que bueno, este es un total fila porque sé que esto más esto suma 1, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el otro, con el T5. Si no digo nada, me va a salir tanto los totales fila como los totales columna. Y acá nuevamente la columna suma 1, la otra columna también suma 1. Pero las filas no tienen mucho sentido, ¿no? Entre ellas. Tal vez lo que podríamos decir es, ¿no? Por decir esta es doble vez más que esta, ¿no? Se puede hacer algunas estadísticas normalmente que se ven en datos categóricos ahí tal vez, ¿no? Pero ahí lo correcto sería simplemente pedir que nos muestre los totales fila. Y simplemente sería eso lo que se puede mirar. Los totales columna. Ya está, ¿no? Entonces, el add margins, el prop table son variables bastante interesantes en este caso. Y funcionan bien para estas tablas, ¿no? Funcionan bastante bien para estas tablas. Obviamente, dependiendo de la tabla que yo quiera, digamos, si fuera a ser la T2 o pueda ser la T3 por decir, la clase, ¿no? La clase es de tipo tabla. Esta T3, la clase también es de tipo tabla. Entonces, como su tipo es de tipo tabla, yo le puedo decir que lo pasemos o de alguna manera las transformemos a un data frame, ¿no? Para después manejarlas en otros casos. Le puedo decir, haz data frame, quiero que lo vuelvas a un data frame y se va a desplegar, ¿no? Entonces, le está convirtiendo en un data frame. Variable 1, departamento. Variable 2, área. Variable 3, conteo. Y estas se pueden manipular muy fácilmente después con el ggplot para hacer gráficos, por ejemplo. Si no quisiera la T2, podría decir, bueno, ¿qué tal si nos mandamos con la T3? Misma idea, va a ser exactamente lo mismo, solo que en este caso ahora son frecuencias relativas, ¿no? Son frecuencias relativas. Ya otro trabajo podría ser, bueno, esto lo guardo en un data frame, lo guardo en otro objeto, le cambio estos nombres y ya después la puedo utilizar, ¿no? Pero el comando as data frame está ahí para que se lo use. Finalmente, para cerrar esta parte de las tablas, ¿no? de variables, ahí digamos, de variables más del estilo cualitativo, ¿no? Que es un poco este tipo de tablas. Podemos incorporar, por ejemplo, en este caso, una tabla un poco más grande. Puedo ponerle la tabla de la encuesta hogares 19 de viviendas. Quiero saber el departamento. Quiero saber el área. Y además veremos qué otra variable interesante hay de las que se pueden meter acá. Otra variable, a ver, estas están medio ahí sueltas. Estrato ya. Veremos esta, ¿no? Por ejemplo, es de acá, ¿no? Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda. Vamos a hacer por departamento, área y si tiene energía eléctrica o no tiene energía eléctrica, ¿no? Esta es la 19, la variable S0119 debe ser. Entonces acá ponemos la S01 a 19, esta es electricidad.
Tengo 3 variables en el comando table. Y pasa lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Está mostrando en este caso una tabla, pero con tres, si quieren, con 3 índices, ¿no? El departamento, el área y si tiene electricidad o no tiene electricidad. Ya, esta tabla ya viene a ser un array, por ejemplo, ¿no? Es un objeto de tipo array que tiene como 3 dimensiones. Yo podría poner más variables y el R va a seguir sacando estas tablas, ¿no? Va a seguir sacando estas tablas, ¿no? De los procesos de conteo en cada caso. Tal vez cuando son estructuras un poco complejas como estas, ¿no? La voy a guardar en un T6. Ahí lo mejor en este caso ya es, por ejemplo, volverlo un data frame como tal. Quiero que se vuelva un data frame el T6. Lo único que va a hacer es, cada dimensión se va a volver una variable. Chuquisaca, urbano, electricidad. Y la frecuencia. O sea, aquí puedo decir que, a ver, para Chuquisaca urbana, los que sí tienen electricidad habían sido 530. Y los que no tienen electricidad en la parte urbana de Chuquisaca son 0. No han encontrado a nadie que no tenga electricidad en la parte urbana. Y ya, digamos, no puedo. Esta tabla es más. Esta ya es una tabla ya más en formato de base de datos que podemos utilizar más que la T6 como tal, ¿no? Más que la T6 como tal. ¿No? Que ahí tiene sus trabajos que todavía habría que mirar. Y cuando es un array, es útil verlo como un data frame. Y si lo mantenemos de este estilo, ya es un poquito más difícil de trabajar porque hay que manejar muy bien la indexación en este caso, por ejemplo, ¿no? La indexación del T6 hay que trabajarla mucho mejor porque ahí tenemos casi el control de 3 puntos, ¿no? Le voy a decir, quiero que me muestre la primera fila, la segunda columna y en este caso la primera observación. Me va a mostrar primera fila, seguramente será Chuquisaca. Segunda, la columna que será Zural, 284. Del primer caso, que sería sí, digamos, ¿no? Me debería mostrar este 284 en esta indexación, el 284, ¿no? Quiero que me muestres el 7, que debe ser Tarija, por decir, ¿no? Tarija urbana sin electricidad, ¿no? 10. Tarija urbana sin electricidad. A ver, ¿dónde estoy? 7, Santa Cruz, no está ordenado de diferente forma. 7 es Santa Cruz, perdón, ¿no? Santa Cruz. Santa Cruz, urbano, sin electricidad, el 10, ¿no? Eso está mostrando ahí. Obviamente, si tuviéramos más variables, esto la indexación crece. En estos casos, el plot, veremos qué es lo que nos saca, que ya no debería... Al menos tal vez las combinaciones nos pueden mostrar. Está más raro, digamos, ¿no? Trata de sacar algo, pero todavía no sigue, no está tan bien, digamos, el gráfico que trata de sacar, ¿no? Es como que un gráfico de mosaicos sobrepuesto, ¿no? Podemos ver Chuquisaca y electricidad simultáneamente y otra dimensión, ¿no? Entonces ya un poco empieza a variar lo que podemos hacer con estas tablas que son un poco más extensas. Sin embargo, sobre esta T6 se sigue pudiendo utilizar comandos como el prop table. Pero ya desde un enfoque más medio cuidadoso, digamos, ¿no? En este caso, si le pongo prop table T6 1, todas las filas van a sumar 1 dentro de las estructuras que estamos poniendo ahí, pero... o sea, toda la fila de acá, digamos, ¿no? Esta más esta, más esta, más esta, ¿no? Ya el prop table tiene un poco más de... es más extraño al momento de manejar, ¿no? Si pongo 2 también, ¿no? Si pongo 2 está sumando estas, más estas, ¿no? Estas, más estas. Ya es un poco más complicado, ¿no? Más complicado. Yo le podría decir acá que considere solamente la primera tabla, ¿no? O solamente consideres la segunda tabla, ¿no? Estos son los con electricidad y estos son los sin electricidad, por ejemplo.
Ya estos objetos que son array hay que tener más cuidado con esto de la indexación. Ya, súper. Entonces, no sé si tienen hasta acá dudas, preguntas, comentarios. Hemos visto varios comandos interesantes para manejar estas tablitas. Ya los cualitativos son así de cortas, ¿no? No se puede hacer mucho. Es o tablas, porcentajes, tablas de contingencia. Tal vez podemos ir un pasito más allá y después aplicar un test chi cuadrado a una test tablas para probar independencia. Más que eso, digamos, ya pues, no sé, podemos ver eso más en modelos, digamos, ¿no? Un análisis de correspondencia, tal vez se puede aplicar un modelo logístico con ciertas tablas, ¿no? Es algo que también igual se puede hacer, pero en lo descriptivo es esto, ¿no? En lo descriptivo es esto, sin entrar a más relaciones de variables como tal, ¿no? O algo más visual como análisis de correspondencia. Ya ya la siguiente clase, el día lunes, vamos a ver exclusivamente variables cuantitativas y algunos de los casos cruces, ¿no? Qualis con quantis, ¿no? Qualis con quantis, que ahí la familia del apply, ¿no? Ahí la familia apply, la familia del apply, que son comanditos del R para este tipo de cosas, es bien útil. Así que terminemos acá, si es que no existen más preguntas, y nos vemos el día lunes. Sí, no hay más preguntas. Ya, a ver, Lucero nos pregunta si solo quieren información de los que dicen sí su proporción. Ya, a ver, tal vez podemos hacer un poco del filtrado, ¿no? Podemos hacer uno del filtrado. Tal vez sobre la misma T6, por ejemplo. Sobre la misma T6. Tenemos los que han dicho sí y los que han dicho que no tienen electricidad, ¿no? Sí y los que no tienen electricidad. ¿Qué tal si solamente queremos hacer esta tabla de distribución de frecuencia de urbanos-rural de los que sí tienen electricidad, digamos, ¿no? Entonces, sin salirnos, sin poner esa condición explícitamente, solamente podemos tratar de salvar esta tabla. ¿Cómo salvamos esta tabla? La primera dimensión es departamento, la segunda dimensión es área y la tercera dimensión es esto del sí o el no, ¿no? De electricidad. Primera dimensión, quiero a todos. Segunda dimensión, quiero a todos. La tercera dimensión, quiero la primera o la segunda. La primera es el sí, la segunda es el no. En este caso, quiero la primera. Con esto solamente me estoy quedando con los que han dicho que sí, ¿no? Solamente me estoy quedando con esa parte. Ya sobre esta, por ejemplo, podría ser un prop.table. A nivel de las filas, porque ahí tiene más sentido. Y podríamos ver, bueno, de los que sí tienen la electricidad en la muestra, en el caso de Chuquisaca, 65 pertenecen al área urbana, 34 al rural, 88 a la urbana, 11 al rural, en el caso de La Paz, ¿no? Y así sucesivamente. Esa sería una opción utilizando el prop table y el T6, sin hacer muchas más cosas, ¿no? Ahora, si quisiéramos hacer un filtrado un poco más profundo, eventualmente vamos a ir viendo una librería que es muy útil para este tipo de manejos más adelante, pero por el momento esta sería un poco nuestra restricción, digamos, ¿no? Pero hay una librería que es mucho más útil para seleccionar y filtrar y hacer después alguna estadística. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, dale, Lucero. Entonces nos vemos el día lunes. Chao a todos.